Comencemos estudiando los mapas mentales que muchísimos escritores y guionistas han dejado para nosotros. Comencemos con el mapa del universo narrativo de Robert McKee. Robert McKee representa la manera de crear historias a través de un triángulo. Le da el nombre de universo narrativo, donde propone crear una trama significativa gracias a navegar por las peligrosas aguas de un relato y al enfrentarse a una docena de direcciones diferentes. Así, deberás elegir la ruta correcta para tu historia. La trama será la elección que haga el guionista de los acontecimientos y el diseño temporal que lo enmarque. En la esquina superior del triángulo vamos a ubicar primero la arquitrama, es decir, el diseño clásico. Esto es construir una historia a través de los argumentos clásicos que vemos en la mayor parte del tiempo. Un protagonista activo que lucha principalmente contra fuerzas antagonistas en la persecución de su sueño o deseo a través de un tiempo continuo. Esto puede ser dentro de una realidad ficticia y coherente y casualmente relacionada, hasta llegar a un final cerrado de cambio absoluto e irreversible. En la esquina inferior izquierda encontramos la minitrama, es decir, el conjunto de variaciones minimalistas que puedes hacer con la arquitrama. Esto no significa que no haya trama. Por el contrario, el minimalismo persigue la simplicidad y la economía a la vez que mantiene suficientes aspectos clásicos, para que la película genere satisfacción en el público, para que al verla el público piense qué historia tan buena. A diferencia de la arquitrama, se compone de un final abierto, el conflicto es interno y cuenta con un protagonista pasivo o protagonistas múltiples. Y por último, en la esquina inferior izquierda tenemos la antitrama. Esto es un conjunto de variaciones antiestructurales que no reducen lo clásico. Por el contrario, le dan la vuelta. Es contradecir formas tradicionales de explorar. Podemos reconocer estas historias porque se componen de casualidades, el tiempo no es lineal y pueden tener realidades incoherentes. Las historias se pueden ubicar en diferentes puntos del triángulo. La originalidad se basa en sus diferencias y podemos verlo a través de diferentes ejemplos como Inception, Rick y Morty, Interestelar, etc. Puedes crear tus historias de manera libre. Pasemos a otro mapa mental, la estructura dramática. Esto es la planeación de la narración de la historia. Cuenta con un planteamiento, desarrollo y conclusión, independientemente si es lineal o no. Es la manera en que están organizados los elementos básicos del drama o de la historia. Para poder crear una buena estructura dramática tenemos que definir perfectamente sus elementos. Comencemos con los personajes, ya que son los elementos principales. Son los que realizan las acciones en uno o varios lugares en un tiempo determinado. Poseen carácter y personalidad. Sin personajes no puede existir una estructura dramática, ya que son ellos los que conducen la historia. Por otro lado tenemos las acciones. Estas determinan el cambio y el movimiento dentro de la estructura dramática. Son realizadas por los personajes y están condicionadas por los lugares y por el tiempo. Por otro lado tenemos los lugares. Estos cumplen con la función de ubicar la historia en un contexto específico. Poseen un gran impacto en las acciones de los personajes, ya que, en gran medida, los lugares definen el tipo de acción que un personaje puede realizar en ellos. Por ejemplo, un salón de baile se utiliza para bailar, un avión para viajar y dentro de un restaurante para comer. Vamos a utilizar los lugares para contar nuestras historias dependiendo de las acciones y de los personajes. Finalmente, el tiempo es el elemento más abstracto que integra la estructura dramática, ya que afecta de manera importante a los personajes, a las acciones y a los lugares. Podemos determinar tres tipos de tiempo dentro de una historia. Primero tenemos el tiempo en el que transcurre la historia, es decir, la época, y esto afecta en cómo contamos la historia. Afecta directamente al lugar y las acciones de los personajes. Vamos a suponer en Volver al Futuro, cuando regresan al pasado, la época determina perfectamente las acciones de los personajes. Y así, sucesivamente, la época es un factor importante para contar tu historia. Por otro lado, tenemos el tiempo total de la historia. Este es el tiempo en el que transcurre entre el principio y el final de la historia. Puede ir de unos cuantos segundos a varios siglos. Vamos a suponer en Inception, mientras estabas en el sueño, la realidad pasaba muy lentamente. En la historia, el tiempo se transforma. Por otro lado, y finalmente tenemos el tiempo real de la historia. Esto es el tiempo que te toma contar la historia completa. Esto depende del medio. Por ejemplo, en el cine cuentas con algunas horas, minutos, mientras que en la televisión cuentas con media hora o en un comercial con unos minutos o inclusive hasta segundos.
Otro tipo de mapa mental son los paradigmas. Estos son lineamientos o bocetos. Sitfield propone un método útil para el análisis y la creación de estructuras dramáticas en medios audiovisuales. Quiero decir que cada historia está esquematizada mediante paradigmas o estructuras básicas de narración. Los tres paradigmas que propone son paradigmas de personajes. El siguiente, paradigma de asunto. Y por último, el paradigma de la estructura dramática. Vamos a ver cada uno. Veamos el paradigma de personaje. Comenzamos con el personaje principal, ya que es el que realiza todas las acciones de la historia. Por lo tanto, debe ser el primero que debemos crear. Por el otro lado tenemos a los personajes secundarios, los cuales son creados en función al personaje principal. Se pueden clasificar a los personajes secundarios en tres categorías. Comencemos definiendo cuáles son los personajes secundarios protagónicos. Son aquellos que están estrechamente relacionados con el personaje principal. Su participación dentro de la historia también es importante. Por otro lado, los personajes secundarios antagónicos, aunque también están estrechamente relacionados con el personaje principal y su participación de la historia también puede ser importante, sus acciones son opuestas a las del personaje principal, es decir, sus metas son completamente diferentes. Y finalmente, los personajes secundarios o incidentales son los que su participación dentro de la historia es breve y pueden estar o no relacionados con el personaje principal. También sus acciones pueden ser opuestas o congruentes con las del personaje principal. Las historias se componen de personajes con una vida previa que será modificada por ciertos acontecimientos. Entonces, el paradigma de personaje es una herramienta para analizar y construir personajes que consiste en dividir al personaje en dos partes. Por un lado tenemos la vida interior, esto es la forma del personaje. Está determinada por su biografía, es decir, por lo que ha vivido hasta el momento de comenzar su historia. Por otro lado, tenemos la vida exterior. Esto es lo que revela al personaje. Está determinada por lo que vive el personaje a partir del comienzo de la historia, por su necesidad y por las acciones que emprenda para satisfacerla. Una vez que conocemos cuál es el cambio que va a tener el personaje, podemos crear al personaje a partir de 6 etapas. En la primera vamos a determinar quién es el personaje principal de nuestra historia. La segunda etapa es la investigación sobre el personaje. Una vez determinadas sus características esenciales, ya sea de personalidad o de forma, puedes proceder a investigarlas a fondo, con el fin de que el guionista domine el contexto biográfico de su personaje. La tercera etapa es la definición del carácter del personaje. A continuación, se define el carácter del personaje con base en la creación de atributos psicológicos congruentes con las características esenciales de su personalidad. La cuarta etapa es la creación del contexto biográfico. El siguiente paso es crearle un pasado al personaje. Esta etapa es de gran importancia, ya que en ella se crean las explicaciones sobre el presente. En la quinta etapa vamos a analizar profundamente el carácter del personaje. Después de crearle una biografía, es conveniente evaluar el proceso creativo desde una nueva perspectiva. En esta etapa se analiza la congruencia entre la biografía del personaje y las características que éste manifiesta durante la historia. También se evalúan las consistencias y paradojas de su carácter, y de ser necesario tienes que modificar las incongruencias. Y finalmente, la sexta etapa es la creación de otros personajes y establecimiento de sus relaciones. En esta etapa vamos a crear a los personajes secundarios y cómo es su interacción con el personaje principal. La creación de estos personajes secundarios puede seguir un proceso similar a la del personaje principal, aunque no es necesario profundizar en el proceso de ellos. Ahora veamos el paradigma de asunto. Este establece que una historia escrita debe tratar acerca de un personaje con una necesidad principal que realiza acciones físicas y emocionales para satisfacerlas. Sin embargo, no debes confundir el asunto con el tema, ya que es una categoría de clasificación más general. Por ejemplo, en el tema amor puedes incluir varias historias, aunque cada una de ellas trate sobre un asunto diferente. Es decir, la idea en torno al paradigma de asunto no es establecer el tema general de la historia, sino responder claramente a la pregunta ¿de qué trata la historia? Veamos ahora la estructura dramática. Esta es la representación lineal de la historia y se divide en tres fases conocidas comúnmente como acto 1, 2 y 3, o establecimiento de la acción, confrontación y resolución, cada una con subdivisiones que le dan sentido a la historia. Es decir, todo comienza con una premisa básica.
Esta es la escena donde se presenta al personaje principal antes de tener el contacto con lo que sería el motivo de conflicto principal de la historia. Se presenta al inicio de la etapa del establecimiento de la acción. Después viene el punto de confrontación. Esta es la escena donde el personaje principal se ve involucrado directamente con el conflicto principal de la historia. En esta escena, la vida del personaje cambia en una dirección inesperada. En ella se define la necesidad principal y las acciones del personaje. Con ella, da inicio a la etapa de confrontación. El puente 1 y 2 son esas escenas que se encuentran a mitad de camino entre los puntos de confrontación y resolución. Estas son para enlazar la primera y segunda mitad de la confrontación. El punto intermedio es la escena que tiene lugar a la mitad de la etapa de confrontación. Su función es enlazar las dos mitades que integran la confrontación. Durante la primera mitad, a partir del punto de confrontación, el conflicto principal se ve complicado con conflictos secundarios. A partir del punto intermedio y hasta llegar al punto de resolución, los conflictos secundarios se van resolviendo y el principal avanza a su punto de resolución. Entonces, el punto de resolución es la escena en la que el personaje principal encuentra la clave para resolver completamente el conflicto principal. Con ella termina la etapa de confrontación y comienza la de resolución. En algunas ocasiones es el punto en el que se puede pensar que el personaje ya resolvió el conflicto, para crear una baja en el espectador. Sin embargo, no es el final e inmediatamente llega el clímax. Esto es para dar mayor impacto. Y el clímax es la escena donde se resuelve definitivamente el conflicto principal de la historia. Se presenta durante la etapa de resolución. Podemos ver este proceso en todas las películas que vemos. En algunas ocasiones son narradas de manera diferente o empiezan con el punto de resolución o con el punto de confrontación o como toda historia con la premisa básica. Sin embargo, como escritor, tú tienes que conocer la historia de manera lineal. Veamos un ejemplo. En Toy Story, la premisa básica es cuando nos presentan a Woody. El punto de confrontación es cuando conoce a Buzz. El puente 1 y 2 son esas escenas en las que vemos a Woody y a Buzz luchar por regresar a casa. El punto intermedio es cuando se encuentran a Sid. El punto de resolución es cuando llegan a la casa de Sid y parece que ya pueden resolver el conflicto. Sin embargo, no pueden resolverlo de manera inmediata. El clímax es cuando realmente se enfrentan a Sid y pueden regresar así al coche de Andy. Los paradigmas son esas estructuras básicas de organización de los componentes de un guión. Su función es servir de guía para analizar y construir un guión dramático o informativo. Los paradigmas de personajes son una herramienta para analizar o construir personajes dentro de una estructura dramática. El paradigma de personaje establece qué es lo que el personaje tiene al comienzo de la historia, una vida previa que se verá modificada por los acontecimientos de la historia. Ahora que conoces todos los diferentes tipos de mapas mentales para crear una historia, es momento de hacer la tuya. Puedes usar todas estas herramientas para crear tu historia. Lo más importante es que tú conozcas todos los elementos que la componen, los personajes, cómo se desarrolla de manera lineal a través del tiempo y si puedes hacer una antitrama, una arquitrama o una minitrama. Ahora sí, dale rienda suelta a tu imaginación y empieza a crear tu historia.